Buenas tardes, compañeros, compañeras. Vamos a serenarnos. Tranquilidad y paciencia, mi querido Solim, diría Calimán. Vamos a tranquilizarnos. Les voy a contar una historia. ¿Me van a oír o no? A ver, les voy a contar una historia. Muere el PRI, sí es cierto. Pero ¿me van a escuchar o no? ¿Me van a escuchar, sí o no? Ah, bueno, entonces vamos a escucharnos, ¿sí? Les voy a contar una historia. Cuando una joven tenía 15 años y entró al Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur, allá en la Ciudad de México, en la UNAM. Entré a la universidad, al CCH, a la preparatoria, y a los 15 días de ir al salón de clase, se hizo un movimiento de jóvenes que no habían entrado a la preparatoria, ni siquiera estamos hablando de la universidad, a la preparatoria. Le llamaban el movimiento de rechazados. Fíjense qué terrible la palabra, movimiento de rechazados. ¿Y por qué eran rechazados? Porque no habían tenido la oportunidad de entrar a estudiar la preparatoria. Y yo, que había tenido oportunidad de pasar el examen o de tener una buena calificación y entrar al CCH, me hice la pregunta: ¿por qué yo sí tengo educación y por qué ellos no tienen educación? Todos los jóvenes tienen derecho a estudiar. Y entonces los que estábamos adentro en la universidad acompañamos el movimiento de rechazados. Y gracias a ese movimiento se abrieron nuevas escuelas preparatorias, el Colegio de Bachilleres, el CONALEP, ya sabrán cuántos años tengo, ¿verdad? Porque ya son unos cuantos. Y de ahí decidí que iba a participar en el movimiento para que todos los jóvenes, en cualquier momento, tuvieran el derecho a la educación. Ahora que fui jefa de gobierno, aumenté al doble las preparatorias de la Ciudad de México e hice 2 nuevas universidades, la Universidad de la Salud y la Universidad Rosario Castellanos, que ya tienen 50,000 estudiantes que de manera gratuita están estudiando la educación superior. Pero esa joven de 15 años después entró a una organización estudiantil y luchamos porque entonces era un momento de represión, no como el que le tocó probablemente a Rubén, que luchó contra el PRI, más allá de lo que ustedes se imaginan. Luchó en contra de la represión, por la defensa de los derechos. Llegó a ser rector de la UAS, pero no porque lo apuntó nadie, por la votación de los estudiantes y los profesores de la universidad. ¿Y por qué luchaba Rubén entonces? En contra de la represión, por la defensa de las libertades y por la educación superior, porque todos los jóvenes de Sinaloa tuvieran el acceso a estudiar libremente, que no se le cerrara las puertas a nadie. Pues esa joven de 15 años después entró a la universidad y estando estudiando física me fui a las comunidades rurales de Michoacán a hacer estufas de leña para apoyar a los que menos tienen, sobre todo a las mujeres campesinas, a que tuvieran estufas eficientes de leña. Y regresando de ahí se vino un movimiento estudiantil muy grande en la universidad. Querían privatizar la Universidad Nacional Autónoma de México, querían subir las cuotas, querían que se pagara más. Decían entonces el gobierno, decía, la educación, los jóvenes no la valoran porque no les cuesta, porque no saben lo que significa, porque no pagan por ella.
Y entonces los jóvenes universitarios dijimos, la educación no es una mercancía, no es un asunto de pagar, la educación es un derecho y todos los jóvenes tienen derecho a la educación. En 1978, fíjense, acababa de pasar 10 años de la represión del 2 de octubre, yo estaba en la preparatoria. Se hizo una manifestación con una mujer que le encabezaba, una mujer pequeñita, pero de un gran corazón y un gran sentimiento. Le habían desaparecido a su hijo, Rosario Ibarra de Piedra. Y entonces pegar un cartel era difícil, porque pegabas un cartel de invitación a la manifestación y te perseguía la policía. No era como ahora, que era muy sencillo pegar un cartel o distribuir volantes. Había que hacerlo rápido porque te perseguían. Llegaron a detenernos, finalmente salimos y siempre estaba doña Rosario para poder decir, vamos a defender siempre a los jóvenes que luchan por la defensa de los derechos del pueblo de México. Se vino todo ello y fíjense ustedes, en 1988, siendo nosotros estudiantes, se vino un movimiento nacional, una ruptura del PRI, de la corriente democrática en donde participaron el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez. Y entonces nosotros como estudiantes que siempre habíamos luchado en contra del PRI y que dijimos, ¿cómo es posible que habiendo vivido la represión, que habiéndonos solidarizado con tantas personas y nos buscaban la corriente democrática y decían, súmense a nuestro movimiento? Y nosotros teníamos enorme desconfianza porque eran priistas, finalmente. Así fuera el hijo del general Cárdenas, teníamos desconfianza. Igual Rubén tenía desconfianza porque venía de los movimientos de izquierda. ¿Y saben qué dijimos? Es el momento de sumar fuerzas para la transformación del país. Y nos juntamos, entonces. Y fue difícil convencer a muchos estudiantes que habíamos vivido la represión. Pero dijimos, está por encima de todo el pueblo de México. Y esta es la oportunidad realmente de romper al PRI y de avanzar. ¿Y saben qué? En 1988 Cuauhtémoc Cárdenas ganó la elección y le hicieron un terrible fraude. Y después se formó un partido político que ya sabemos cuál es. Y llegó el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador a dirigir entonces el PRD, porque ahí estábamos. Y se formó de la alianza de muchas personas que luchaban por la democracia en nuestro país en momentos muy difíciles. No eran los de ahora, ni los que vivimos en el 2018. Eran momentos de mucha represión. Y entonces imagínense, por primera vez, siendo presidente del PRD Andrés Manuel López Obrador, invitó a un priista a ser candidato a una gubernatura en Zacatecas. Y luego invitó a otro en Tlaxcala a ser candidato a una gubernatura. Y esas personas que fueron candidatos por entonces ese partido, nosotros decíamos, ¿pero cómo? Si son priistas. No, ellos habían decidido dejar ese partido político y caminar para construir la democracia en nuestro país. Y gracias a eso se ganaron gubernaturas, Zacatecas, Tlaxcala, Chiapas y de Baja California Sur. ¿Y saben qué? Estábamos felices porque nuestro movimiento iba avanzando, iba construyendo con más y más y más personas. Y el presidente, hoy presidente, entonces nos decía, lo importante son los principios. Lo importante son las causas y nosotros nunca vamos a traicionar nuestras causas y nuestros principios, nunca.
Y después fuimos a la jefatura de gobierno con el presidente López Obrador, que llegó a la jefatura de gobierno y diseñó políticas inimaginables para nosotros, que veníamos de la izquierda. La primera vez que el presidente como jefe de gobierno dijo: todos los adultos mayores van a tener una pensión universal en la Ciudad de México, había gente del movimiento que decía: pero ¿cómo? Eso es regalar dinero. De veras, les estoy contando la verdad. Eso no es una política que venga de un gobierno de izquierda, eso es regalar dinero. Y el presidente lo defendió y dijo: no, los adultos mayores son la historia de la ciudad, son la historia de la patria, han dado su vida para fortalecer a nuestra nación, lo menos que les podemos dar es una pensión universal para que puedan tener al menos su alimento garantizado. Y fue creciendo el movimiento y muchos se convencieron de que era la mejor política. Y en el 2006 nos hicieron un fraude, terrible fraude. Y hubo una campaña, muchos de ustedes son jóvenes porque son la nueva generación, pero hubo una campaña terrible contra el presidente en el 2006 después del desafuero. Decían: Andrés Manuel López Obrador, un peligro para México. ¿Se acuerdan? ¿Saben, entre otros, quién coordinó esa campaña? Alfonso Romo, que en el 2012 se unió a nuestro movimiento, un empresario de Nuevo León. ¿Y a poco le dijimos: no, Alfonso Romo, no, tú no, porque el 2006 hiciste una campaña contra el presidente López Obrador? No, llegó y dijo: estaba equivocado. El presidente López Obrador es el mejor hombre que yo he conocido en mi vida y es un humanista. El mejor de todo el mundo. Pero fíjense la grandeza y la generosidad del presidente de acercarse a ese que había hecho una campaña en contra de él, que había hecho la campaña del peligro para México, acercarse para decirle: ¿sabes qué? Estás equivocado, te voy a convencer de lo contrario. Y en el 2012 pensábamos que era dificilísimo alcanzar, y si no hubiera sido por la compradera de votos, hubiera ganado el presidente Andrés Manuel López Obrador en 2006 y luego en el 2012. Y después fuimos avanzando, construimos Morena como partido político. Fíjense, les voy a contar algo. En el 2015 yo fui candidata a la jefatura delegacional de Tlalpan, un municipio de la Ciudad de México. Nadie pensaba que iba a ganar. Es más, empecé con 6% de aprobación, nadie me conocía. Aunque había participado con el movimiento, muy poca gente me conocía. Y entonces decíamos: ¿quiénes van a ser nuestros candidatos? Todavía lo recuerdo, a los distritos de Tlalpan. Y decíamos: oye, ¿tú quieres ser candidato de Morena? No, yo no, porque no está garantizado el triunfo. Pero participamos y convencimos y ganamos 5 delegaciones en la Ciudad de México, 5 de 16. Y entonces, ¿qué hizo el presidente López Obrador entonces? Se necesitan convencer a más y a más y a más y a más. Hacer revolución de las conciencias abajo en el pueblo de México. Pero aquel que se arrepienta, que diga: no, ya no creo en ese partido político, creo en el movimiento, pues adelante. Y Pedro Miguel dijo una frase del ingeniero Eberto Castillo en un evento así como este en el que estamos, cuando llegó por primera vez Esteban Moctezuma, que hoy es nuestro embajador en Estados Unidos. Imagínense un puesto tan importante. Y la gente decía: ¿pero qué hace Esteban Moctezuma aquí con nosotros? Y Pedro Miguel recordó una frase de Eberto Castillo que traigo a colación: a veces no importa de dónde venimos, si estamos de acuerdo a dónde vamos.
Hasta en la religión hay arrepentimiento, ¿sí o no? Hasta Dios permite el arrepentimiento, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Porque en 2017 el presidente invitó a muchas personas. Yo recuerdo que hasta yo decía, pero ¿cómo este está firmando? Si siempre luchó contra nosotros. No, pues resulta que ya no quería estar allá, pero no era por conveniencia política. No, es porque cada vez el PRI y el PAN representaban menos. Eso fue en el 2017 y fue firmando mucha gente, muchísima gente. Hubo unos que firmaron que de plano después nos traicionaron. Ahí está Lili Téllez, o ahí está Germán Martínez, que muy pronto dijo no y se fue para otro lado porque en realidad no representaba. Se puede uno equivocar a veces, pero más vale abrir la puerta que cerrarla siempre y hacernos cada vez más chiquitos, más chiquitos, más chiquitos. Fíjense el reto que tenemos hacia el 2024. Fíjense nada más, tenemos que ganar la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. La presidencia de la República, la mayoría en la Cámara de Diputados y la mayoría en la Cámara de Senadores. Y les voy a platicar algo, En 2018 no logramos la mayoría calificada al principio. Mario estaba de coordinador de la fracción de Morena en la Cámara de Diputados y le dijo el presidente, necesitamos hacer cambios constitucionales. A ver quién de los diputados que entró por otro partido quiere venirse con nosotros. Y así se logró la mayoría calificada. Y fíjense todo lo que ocurrió. La pensión universal a adultos mayores hoy es constitucional. ¿A poco no valió la pena? Y la beca para jóvenes de preparatoria hoy es constitucional. ¿A poco no valió la pena? Y la corrupción es delito grave. ¿A poco no valió la pena? ¿Han oído ustedes hablar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Fíjense, les voy a contar. Siendo yo jefa de gobierno, me tocó un caso bien doloroso de una joven que desapareció en la ciudad y apareció su cuerpo en el estado de Morelos. Y yo salí a acusar al fiscal de Morelos, porque dije, él había dicho públicamente que la joven había muerto por broncoaspiración. Y yo dije, no es cierto, porque le hicieron una investigación en la Fiscalía de la ciudad y fue un feminicidio. Y ese señor fiscal de Morelos, pues la fiscal de la Ciudad de México, bien valiente, una compañera del movimiento, Ernestina Godoy, se aventó y dijo, este señor es un delincuente por ocultar un feminicidio. Porque a veces hablamos de boca para afuera de la protección de las mujeres, pero no hacemos lo que se tiene que hacer. Y entonces lo llevó al juez, hubo orden de aprehensión y detuvieron a este personaje. Pues hoy está libre, porque le dieron un amparo de la puerta giratoria, ni siquiera es del PRI, ni siquiera. Entonces, ¿tenemos que reformar la Suprema Corte de Justicia, sí o no? ¿Queremos que los ministros se elijan por el pueblo, sí o no? ¿Queremos que los consejeros electorales se elijan por el pueblo, sí o no? Pues para eso necesitamos cambiar la Constitución, porque eso está en la Constitución, y para eso necesitamos una mayoría calificada. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nosotros somos Morena, nosotros tenemos nuestros principios, nosotros tenemos nuestras causas, y aquel que quiera sumarse a nuestras causas y esté de acuerdo en cambiar la Constitución para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea electa por el pueblo, bienvenido, porque está contribuyendo a la democracia, está contribuyendo a la justicia. ¿Por qué luchamos, compañeros?
¿Por qué luchamos? Luchamos por los derechos del pueblo de México, porque todos los mexicanos y mexicanas, no importa lo humildes que sean, tengan derecho a la educación. Que no importa si eres hijo de campesino, si eres hijo de obrero, si eres hijo de comerciante, puedas llevar o llegar a la universidad. Luchamos porque el más humilde de nuestro país tenga acceso a la salud. Luchamos porque el más humilde de nuestro país que trabaja en el campo tenga las condiciones para trabajar en el campo, para que tenga una vida digna. Luchamos para que el más humilde de nuestro país tenga acceso a una vivienda digna. Luchamos porque el salario sea cada vez mejor, para que siga aumentando. Luchamos por el trabajo digno de los mexicanos y mexicanas. Y luchamos por la democracia, para que México sea realmente un país democrático. Y luchamos por las libertades, y luchamos también por la soberanía de nuestra nación, para que Pemex sea una verdadera empresa soberana, Comisión Federal de Electricidad, para que el litio se pueda producir, que ahora es de los mexicanos. ¿No luchamos por eso? ¿Sí o no? Y para eso tenemos principios que nos conducen como personas. ¿Qué principios? No robar, no mentir y no traicionar al pueblo de México. Compañeros, no los voy a traicionar nunca. Jamás voy a traicionar al pueblo de México. Yo crecí luchando por la democracia. Yo crecí luchando por la igualdad de los derechos. Nunca vamos a traicionar, nunca. Pero tenemos una tarea histórica. Y esa tarea histórica no la tiene Claudia Sheinbaum, la tienen ustedes. La tenemos todos los mexicanos y mexicanas. Por eso estamos diciendo, aquel que esté de acuerdo con los principios de Morena, que ya no se sienta a gusto allá con esos partidos que representan el pasado, no es que le vamos a dar una candidatura. No, compañeros, no se equivoquen. Nosotros no negociamos candidaturas en lo oscurito, ni hacemos pactos de cúpula. Nosotros hacemos encuestas. Presidenta, 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 presidenta. Por eso convocamos a todos los mexicanos y mexicanas de buena voluntad. Fíjense nada más, qué maravilla. Elmer Mendoza está firmando para que continúe el movimiento de transformación. Por cierto, soy fan y admiradora. Fíjense nada más, Julio César Chávez dice que está de acuerdo con el movimiento de transformación. Entonces, por eso digo, compañeros, sé que cuesta trabajo, como a mí me costó trabajo en 1988 y me costó trabajo en el 2017, pero hay que entender que queremos una mayoría muy amplia. ¿Para qué? Para seguir transformando los destinos de la nación. Por eso es esta convocatoria. No se preocupen, no vamos a traicionar, no vamos a negociar en lo oscurito, pero tenemos que abrir la puerta para tener esta mayoría calificada, porque tenemos una tarea: seguir transformando la vida pública de México. Y además, cuando yo recibí el bastón de mando del presidente Andrés Manuel López Obrador, le dije al presidente, y me tienen que ayudar a cumplir eso, porque esta no es solo en mi tarea. Le dije al presidente Andrés Manuel López Obrador, querido presidente,
dirigente histórico de nuestro país, que vas a pasar a la historia o que estás pasando a la historia por ser el líder más importante en la historia moderna de México, por ser el mejor presidente que hemos tenido, querido presidente. El cierre de tu gobierno, escúchenme esto, porque entre todos lo tenemos que cumplir. El cierre de tu gobierno, presidente, va a ser estelar, porque vamos a ganar la presidencia de la República, vamos a ganar la mayoría calificada en el Senado, vamos a ganar la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, vamos a ganar las presidencias municipales, las diputaciones locales. ¿Y saben qué? ¿Saben qué? Le vamos a cumplir al presidente López Obrador y le vamos a cumplir al pueblo de México. ¡Que viva Sinaloa! ¡Que viva Rubén Rocha Moya! ¡Viva! ¡Que viva la Cuarta Transformación! ¡Viva! ¡Que viva el presidente López Obrador! ¡Viva! ¡Y que viva México! ¡Viva! ¡Que viva México! ¡Viva! ¡Que viva México!